digamos que histórica en cuanto a cuando tenemos registros de las alturas del Paraná, que son más o menos 100 años. Tengamos en cuenta que en un río como el Paraná, que es un río excepcional, nosotros como lo tenemos cerca no lo notamos, pero es un río excepcional. En otra parte del mundo no hay un río como este. Este río tiene más de 1 millón de años. 100 años es como 10 segundos en la vida nuestra, entonces no sabemos cómo son los ciclos, pero hasta donde nosotros conocemos, esto es inédito. ¿Cuánto puede durar? No se sabe, porque esto es por la faltante de lluvias en la alta cuenca. Hay distintos fenómenos que lo están aumentando, es decir, esto de la fase seca del Niño Oscilatorio Sur está haciendo que cambien las lluvias del lugar y por lo tanto haya menos lluvias en el norte. Obviamente que podemos inferir que el cambio climático está haciendo su trabajo para que haya menos lluvias. El río necesita lluvias para abastecerse y además, bueno, este es uno de los ríos más represados del mundo, hay más de 40 represas en el río Paraná. Entonces cuando llueve, bueno, las represas tienen que acumular en el embalse, ¿no?, que es para generar energía. Nosotros, los embalses hoy en día deben estar en un 25%, están muy bajos y por eso la Argentina está teniendo que importar energía de Brasil y de otros países. Tiene una consecuencia también para la biodiversidad, es decir, tiene consecuencias para la energía, tiene consecuencias para la pesca, para la navegación. Si bien el río lo estamos sobreusando porque es un río y le estamos metiendo barcos de ultramar y por eso la necesidad del dragado. Es decir, yo cuando escucho estas discusiones si el río hay que dragarlo, el río, como le dije, tengo más de 1 millón de años y nunca lo dragaron. ¿Cuándo lo empezamos a dragar? Cuando tuvimos que meter barcos que lo hicimos para andar en el océano. Entonces, pero en otros ríos no tenemos ganas de meter un gran Panamá acá, pero acá sí. ¿Y por qué? Porque es un gran río. Pero no sería necesario dragarlo, pero obviamente está afectando el comercio, pero lo más triste es obviamente los impactos que tiene la biodiversidad. ¿Por qué? Porque al no tener agua, no tienen agua todas las lagunas que tienen la parte del Paraná, del delta, y es en esas lagunas, en esos riachos, donde van y desoban los peces, donde son los criaderos de toda la biodiversidad del Paraná, y al faltarle la altura y el agua, y estar secos esos lugares, bueno, toda esa fauna tiene que ver dónde desova o tal vez haya una menor cantidad de estas especies y nos encontremos con un gran perjuicio para la pesca, que en esta región es muy importante, sobre todo para los pescadores de la costa. Así que es una situación que es muy triste para lo que hemos visto al Paraná crecido hasta casi arriba del muelle, ¿no? Hemos tenido hace pocos años unas crecientes tremendas y ahora lo encontramos así como debilitado, como si hubiera salido de una enfermedad y no sabemos, este es el asunto, porque siempre estamos haciendo algún pronóstico, pero el clima puede hacer pronósticos de un año, más un año, dice, bueno, para este año no hay perspectivas, pero no sabemos más adelante, esto se va a prolongar por muchos años y si se prolonga por muchos años, bueno, tendremos que cambiar muchas cosas, ¿no? Miguel, ¿el factor de quema en islas cómo le afecta a esta bajante? El factor de quema lo que hace es que al tener bajante y al tener una sequía como hemos tenido ahora, obviamente le ofrece mucho material a quienes le prenden fuego, porque estos incendios, más del 90% son intencionales. Algunos puede ser por algún descuido de alguien que enciende una campe, pero muchos son intencionales. ¿Con qué intenciones? Yo creo que ya lo he dicho muchas veces. Puede que haya algún incendio con respecto a la ganadería, pero hay otros incendios que no se explican y que, bueno, para mí que es para generar algún tipo de desestabilización en la población y justamente los grandes incendios frente a las grandes ciudades, no es para molestar. Evidentemente que, bueno, la bajante lo afecta por esto, porque genera material fisible, genera toda una masa seca que es combustible muy fácil. Miguel, bueno, y vos lo mencionabas, queda esa incertidumbre de saber cuándo se podría recuperar o tener un repunte el río en cuanto a sus niveles de cierta normalidad. No, eso es imposible porque siempre nos basamos en perspectivas históricas y como nos encontramos ahora en una situación totalmente desconocida, para lo que no tenemos datos,
con una situación de cambio climático. Por lo tanto, todo el registro histórico no nos está sirviendo mucho o no va a poder ser una base. Es decir, es una base, no es que no es una base, pero estamos en una circunstancia distinta. Entonces, todos esos registros que tenemos los tenemos que interpretar de otra manera. Entonces, puede ser que el río nos quede así durante muchos años. Es decir, muchos años pueden ser décadas, que para el río no es nada, para nosotros es muchísimo. O puede ser que recupere parte del régimen normal. Hasta ahora las perspectivas es que nos vamos a tener este río por un largo tiempo y yo diría que roguemos para que no haya más disminución de lluvias y nos quede un río todavía más reducido. Es poco lo que podemos hacer porque lo que el río necesita es agua y yo creo que lo que debemos hacer es no contribuir a empeorar su situación. Por ejemplo, acá al Paraná, al lado de Santa Fe, le tiramos toda clase de porquería, desde desechos industriales hasta las propias cloacas que se tiran al río y todo eso va fomentando, hace poco lo veíamos, ahora no porque con el movimiento de las aguas se ha dispersado, pero lo vemos permanentemente las algas que aparecen en el borde de la costa, que esos son cianobacterias, son un tipo de alga y que son tóxicas para los peces, son tóxicas para la población. Incluso hay una recomendación acá de la Organización Mundial de la Salud y acá del Ministerio de Salud de tener cuidado cuando aparecen esas algas. ¿Y esto por qué? Bueno, por los fertilizantes, por la materia fecal que le sirve de fertilizante, por los fertilizantes, el fósforo y todo que de los campos que escurre y por las altas temperaturas que nos presenta este cambio climático. Bueno, las sustancias tóxicas que le tiramos, es cuestión de ver qué empresas le tiran, que son pocas, porquerías al río y obviamente como el río tiene menor volumen, tiene menor capacidad de disolver todo eso que le tiramos. Entonces son cosas que nosotros tenemos que hacer. Y por supuesto, bueno, ver qué pasa con los pescadores, sobre todo con los pescadores artesanales, porque las condiciones del río pueden ser inferiores para reponer lo que se pesca, para que vuelvan a nacer todo lo que se pesca, y es necesario, bueno, sentarse el gobierno con esos sectores de la pesca, porque este es, si no el único, o casi el único río que está autorizado exportación de peces de río, lo cual en muchos ríos es una aberración que estemos exportando, porque no da la capacidad del río para que consumamos nosotros y para que se exporte. Para que consumamos nosotros sí, pero para exportar la verdad que no. Entonces son todas cosas que tenemos que hacer para que el río no empeore y no nos encontremos un día que no está más el río, ¿no?